El contraste entre la joven y vibrante Ángela Aguilar que llegó a esa casa en Texas llena de sueños y la mujer rota y agotada que hoy observa ese mismo espacio es tan evidente como doloroso. La alegría que alguna vez encontró en los detalles cotidianos, la sonrisa de Cristian al recibirla, las tardes compartidas entre guitarras y risas, ha quedado eclipsada por la sombra de la desconfianza, las mentiras y las promesas rotas. La tensión emocional que ha acompañado su relación, como un perfume fugaz que se disuelve en el aire, ha dejado de ser un componente romántico, convirtiéndose en una carga que la desgasta. Lo que parecía una historia de amor llena de oportunidades, se ha transformado en una lucha constante por sostener lo que ya no tiene cimientos. Es como si, poco a poco, la luz de su relación se hubiera ido apagando, sumida en la oscuridad de sus propios temores y las evidencias de la traición. Cada momento que antes se percibía como especial, como el crujir del portón o las notas de la guitarra, ahora resuena en su memoria como un eco lejano, como un recordatorio de lo que pudo haber sido. Ángela se encuentra en un punto de inflexión, un lugar emocional donde la resignación y el arrepentimiento se mezclan con la necesidad de liberarse de una relación que ya no la nutre, sino que la consume. El camino hacia el final de esta historia está lleno de dudas, de preguntas que se quedan sin respuesta. ¿En qué momento todo comenzó a desmoronarse? ¿Por qué, a pesar de las señales claras, decidió seguir luchando por algo que ya no tenía futuro? Este proceso de introspección es el que la lleva a cuestionar su propio papel en la relación. La autora de su sufrimiento, la misma que luchó con desesperación por Cristian, se ve ahora a sí misma como una mujer que, aunque cegada por el amor, se ha visto atrapada en una espiral de sufrimiento y sacrificios. Un sacrificio que, finalmente, no fue suficiente. Y mientras mira hacia atrás, se da cuenta de que, quizás, ha perdido más que una relación, ha perdido parte de sí misma en el proceso. A medida que Ángela se enfrenta a esta dolorosa realidad, su historia se convierte en un reflejo de la lucha interna que muchos enfrentan cuando se dan cuenta de que el amor, por mucho que lo intente, no siempre es suficiente para mantener a dos personas unidas. La decepción de haber dado todo por alguien que ya no parece ser el mismo, la desilusión de ver que la persona por la que luchó ya no es capaz de devolverle lo mismo, crea una separación emocional que parece irreversible. Esta es una parte crucial para que puedas expresar tu opinión personal. Puedes reflexionar sobre lo que significa darlo todo por una relación y cómo, a veces, la única salida es aceptar que lo mejor para uno mismo es poner un punto final, aunque esto duela más que cualquier otro sacrificio realizado. En el siguiente paso, es importante sumergirnos en cómo esta historia de desilusión afecta no solo la vida de Ángela, sino también la percepción pública de los involucrados. La imagen que se había construido de ellos como una pareja perfecta se desmorona ante los ojos del mundo. La fragilidad de los ideales románticos, cuando son puestos a prueba por la traición y la mentira, nos invita a reflexionar sobre los límites entre lo privado y lo público. Aquí puedes opinar sobre cómo las redes sociales, la fama y las expectativas del público añaden una capa más de presión sobre una relación que ya estaba al borde del colapso. La pregunta es, ¿realmente se conocían el uno al otro, o solo se conocían como personajes de una narrativa creada por su propia imagen pública? Ángela sabía que el tiempo había llegado, un punto en el que ya no podía seguir ignorando la realidad que la rodeaba. El amor que una vez la había llenado de sueños ahora se había convertido en un fardo de emociones contradictorias, donde la nostalgia y el dolor se entrelazaban con la necesidad de sanar y avanzar. Cerró los ojos nuevamente, esta vez no para aferrarse al pasado, sino para encontrar el valor que tanto le había faltado. La primera chispa entre ellos, aquel encuentro electrizante, ya no era suficiente para sostener lo que quedaba de su relación. El Cristian de aquel entonces, tan lleno de promesas y pasión, parecía haber desaparecido, reemplazado por un hombre que ya no la veía, que la dejaba atrás mientras él continuaba persiguiendo su propio reflejo en las luces de la fama. La mujer que antes había creído en el amor sin reservas ahora se encontraba al borde de una decisión difícil pero necesaria, dejarlo ir para encontrar la paz que tanto anhelaba. Ángela había sido valiente durante tanto tiempo, pero ahora la valentía tenía que ser una forma de salvación, de poner un alto al sufrimiento que la había envuelto en los últimos tiempos. Es aquí donde tu opinión personal puede tomar un papel esencial, porque es el momento de reflexionar sobre lo que significa realmente seguir luchando en una relación. Cuánto de lo que sacrificamos por amor es verdaderamente valioso, y cuándo es necesario reconocer que seguir adelante significa cuidar de uno mismo primero. Ángela, después de tantos sacrificios y esfuerzos, se da cuenta de que lo más importante es su propio bienestar.
¿Cuántas veces en la vida real las personas se ven atrapadas en relaciones que ya no les sirven, pero continúan por el miedo al cambio o por el deseo de que todo vuelva a ser como antes? Aquí, puedes incluir una reflexión sobre la importancia de reconocer cuando el amor se convierte en una carga insostenible y cómo la decisión de irse puede ser un acto de valentía en sí mismo, a pesar de todo lo que se deja atrás. Mientras Ángela observa el atardecer desde la ventana, se da cuenta de que, por mucho que haya amado, las circunstancias han cambiado irreparablemente. Los recuerdos de aquellos días felices, las risas y las caricias bajo la luna llena, parecen hoy tan distantes, como si nunca hubieran sido parte de su vida. La fama y el compromiso que una vez la hicieron sentir especial ahora la mantienen atrapada en una versión distorsionada de su propia historia. El peso del anillo en su dedo es un recordatorio constante de las promesas que se hicieron, pero también de las mentiras que se tejieron alrededor de esas promesas. Cada lágrima que recorre su rostro es una respuesta sin palabras a las preguntas que nunca tuvieron respuesta. ¿Qué significaba ese amor, si no la hacía sentir vista ni valorada? Ángela se encuentra en una lucha interna, entre el amor que alguna vez creyó eterno y la amarga realidad de que a veces, incluso lo que parece perfecto puede desmoronarse con el tiempo. Este momento de reflexión es crucial para el giro de la narrativa, porque es aquí cuando se abren las posibilidades para el futuro de Ángela. Puede ser el comienzo de una nueva etapa, donde ella se permite descubrir quién es fuera de su relación, donde se reconstruye a sí misma y aprende a amarse sin las sombras de lo que ya no existe. Este es un punto en el cual podrías añadir tu propia visión sobre la importancia de crecer de manera independiente antes de poder compartir una vida con otra persona. La independencia emocional es un paso esencial en el camino hacia la autoaceptación y la felicidad, y este momento de la historia muestra cómo Ángela está comenzando a entenderlo. La trama sigue desarrollándose, llevando a Ángela a un cruce de caminos donde su próximo paso definirá no solo el curso de su vida amorosa, sino también su bienestar personal. Y mientras el coche que pasa por la calle representa la continuidad de la vida fuera de sus pensamientos, Ángela sabe que su viaje es solo suyo ahora. La decisión está en sus manos, y aunque el futuro parece incierto, la única certeza que tiene es que, por primera vez en mucho tiempo, está lista para elegir su propio destino. La quietud de la habitación se apoderó de Ángela, un silencio profundo que parecía absorber todo a su alrededor, incluyendo las últimas huellas de su llanto. La noche había llegado, su manto oscuro llenaba cada rincón, mientras las luces de la calle se colaban tímidamente entre las cortinas, proyectando sombras fugaces sobre las paredes. Con un suspiro pesado, Ángela se dejó caer sobre la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas contra su piel, como si fueran una caricia reconfortante en medio del caos emocional que había invadido su ser. Cerró los ojos, buscando un respiro, un pequeño refugio donde el torbellino de sentimientos pudiera finalmente dar paso a un breve descanso. Las lágrimas habían recorrido su rostro, pero ahora el aire frío de la noche las enfriaba, como un recordatorio sutil de que el dolor, por más profundo que fuera, tenía sus límites. En ese dolor, algo comenzaba a transformarse. Lo que antes era una marea alta de emociones intensas comenzaba a ceder, dejando atrás una calma tensa, casi frágil, como la paz que sigue a una tormenta feroz. Respiró hondo, el dolor en su pecho era palpable, como si hubiera corrido una maratón emocional, pero al menos, por primera vez, parecía que podía encontrar algo de alivio en medio de todo eso. Miró a su alrededor, observando la habitación que, alguna vez, fue su refugio, su santuario. Ahora, sin embargo, parecía un escenario cargado de memorias agridulces. Las fotografías enmarcadas de la boda aún descansaban en la repisa, testigos mudos de una promesa que ahora pendía del hilo de la incertidumbre. Recordaba con una precisión dolorosa la mirada de Christian en ese día, su sonrisa radiante, el calor de su mano apretando la suya mientras caminaban entre aplausos y pétalos de flores que caían suavemente a su alrededor. Esa imagen, tan vívida, tan cercana, la hizo sonreír por un instante, pero el peso de la duda volvió a aplastarla. ¿Había sido todo real o solo una representación ante los ojos del mundo? La línea entre lo que era amor genuino y lo que solo había sido una ilusión se difuminaba con cada pensamiento. ¿En qué punto se había perdido la certeza de que estaba construyendo una vida con alguien que realmente la amaba? Ahora se encontraba atrapada en la duda, preguntándose si había dado su amor a alguien que solo la necesitaba para completar una versión idealizada de sí mismo. La incertidumbre, más que el dolor mismo, era lo que la desbordaba. Las preguntas sin respuesta se multiplicaban, y la respuesta más dolorosa de todas era la que no podía formularse con certeza: ¿había sido real?
se abrazó a sus rodillas, encogiéndose sobre la cama, buscando consuelo en ese gesto tan infantil. El peso de la fama, esa carga invisible que nunca pidió, se hacía cada vez más insoportable. Siempre la hija perfecta, la cantante estelar, la esposa estoica en las redes, pero nadie veía las noches como aquella, cuando la soledad se volvía tan palpable como una segunda piel, una que no podía quitarse. La presión de ser siempre perfecta la había agotado, y aunque las cámaras la retrataban siempre sonriente y llena de amor, en su interior, sentía un vacío que nadie más parecía ver. La habitación, ahora sumida en el silencio, parecía acoger su dolor sin juzgarla. Ángela permitió que las lágrimas se agotaran, como si por fin pudiera dejar ir algo de ese peso. Levantó la mirada y se encontró con su reflejo en el espejo, un rostro marcado por el sufrimiento, pero también por algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de determinación. Aunque su corazón aún estaba lleno de confusión y cicatrices, Ángela sabía que no estaba rota. Todavía quedaba en ella la capacidad de decidir qué hacer con lo que quedaba de su historia, con las cenizas de lo que alguna vez fue fuego. Se levantó lentamente, y caminó hasta la ventana, abriéndola para dejar entrar el aire fresco de la noche. La brisa acarició su piel, llevándose consigo un poco de la angustia que había guardado. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas cercanas, y el murmullo lejano de risas filtrándose a través de la ventana le recordó que, más allá de todo lo que había vivido, la vida seguía su curso. Un día nuevo la esperaba, un día en el que podría encontrar la manera de continuar, quizás más fuerte, más auténtica, más conectada con lo que realmente deseaba. Aunque las respuestas aún estaban lejanas, algo en su interior sentía el leve pulso de esperanza. Dejó que una última lágrima rodara por su rostro, no por tristeza, sino por el alivio de comenzar a soltar lo que había cargado por tanto tiempo. El silencio de la habitación se hizo más profundo, pero esta vez no era un vacío expectante, era un espacio donde, por fin, Ángela podía escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia del dolor que la había acompañado durante tanto tiempo. Sabía que la vida continuaba, y con ella, su propio camino, en el que encontraría finalmente la paz que tanto había buscado. El cielo, que solía ser un refugio de sueños y promesas, se vería tan lejano y tan lleno de incertidumbre. Las estrellas brillaban con la misma intensidad, pero para Ángela, ahora parecían pertenecer a un mundo diferente, uno donde las certezas ya no existían y los sueños se desmoronaban en las sombras de lo que había sido. Christian, en silencio, permanecía a su lado, su presencia una mezcla de arrepentimiento y esperanza, pero también de comprensión. Aunque sus palabras habían sido sinceras, un temblor inconfundible en su voz dejaba claro que la tormenta entre ellos no se había disipado por completo. Sin embargo, el aire fresco que se colaba por la ventana, cargado de la fragancia de los jazmines, parecía ofrecerles una tregua, un espacio donde el tiempo no avanzaba tan rápido, donde podían encontrar algo de paz en medio de la tormenta. Ángela, con la mirada fija en el cielo estrellado, se permitió una vez más sentir la fragilidad del momento. No sabía qué depararía el futuro, ni si las promesas que ambos se habían hecho serían suficientes para sanar las heridas del pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad de redención, aunque no fuera el regreso a lo que alguna vez fueron, sino la construcción de algo nuevo, algo diferente. Quizás, pensó, quizás todo esto sea solo el comienzo de algo que aún no entiendo. En su corazón, aún quedaban tantas preguntas sin respuesta, pero ahora, al menos, había espacio para algo nuevo, algo que no estaba atado al peso de las expectativas ni a la imagen perfecta de lo que deberían ser. Christian había dicho que la amaba, a su manera imperfecta y desordenada, y de alguna forma, Ángela entendió que el amor, en su forma más cruda, podía ser también una oportunidad de transformación. El silencio en la habitación no era la ausencia de palabras, sino la presencia de dos almas que, aunque heridas, compartían una misma verdad, ya no podían seguir viviendo en el pasado. De alguna manera, a pesar de todo lo que se habían dicho, de todo lo que habían vivido, aún quedaba la posibilidad de un mañana, quizás no juntos de la forma que habían imaginado, pero sí con la certeza de que cada uno podía encontrar su propio camino hacia la paz. Ángela cerró los ojos, dejándose envolver por la calma que el aire nocturno traía consigo. El sonido de los latidos de su corazón y los de Christian parecían fundirse en una misma melodía, un recordatorio de que, aunque la distancia entre ellos era más grande que nunca, aún compartían el mismo espacio, el mismo deseo de sanar. «Gracias, Christian», murmuró de nuevo, esta vez con una voz más suave, más segura. «Gracias por darme tiempo, por ser honesto, por no rendirte». Christian no respondió, pero su presencia junto a ella era suficiente.
en ese silencio compartido, en esa quietud profunda, ambos entendieron que el amor no siempre era un camino recto, y que a veces, el primer paso hacia la sanación era precisamente aceptar que las respuestas no llegaban de inmediato, sino que se encontraban en el tiempo, en el cambio, y en la disposición de seguir adelante, aunque fuera con incertidumbre. La luna seguía iluminando la habitación, bañando sus figuras en una luz suave y plateada, mientras afuera, la noche continuaba su curso, ajena al dolor y la sanación que ocurrían dentro de esa casa. Ángela, sin embargo, sabía que, aunque no podía ver lo que venía, había algo más dentro de ella que aún tenía fuerza para enfrentar lo que el futuro les deparaba. No tenía todas las respuestas, pero al menos, por primera vez, sentía que el control, la decisión y la esperanza ya no eran solo algo lejano, sino algo que podía abrazar con el tiempo. Y así, en ese rincón de la casa, con el eco de la promesa de Christian resonando suavemente en sus oídos, Ángela dejó que sus pensamientos se disolvieran en la quietud de la noche, sabiendo que, aunque el futuro fuera incierto, ya no tenía miedo de enfrentarlo. Esa noche, el viento parecía ser el único testigo de la vulnerabilidad compartida entre ellos. Christian y Ángela, dos personas que se conocían profundamente, pero que ahora se encontraban ante una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo, comenzaban a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. El tiempo había dejado su huella en sus corazones, y aunque los recuerdos del pasado seguían vivos, ya no eran lo que una vez fueron. El silencio, que había sido denso y pesado, se transformó en un espacio para la reflexión, donde las palabras se filtraban entre las grietas de lo que ya no podía sostenerse. La confesión de Christian, aunque dolorosa, era también un reconocimiento mutuo de todo lo que no se había dicho en el fragor de sus vidas compartidas. Ambos sabían que ya no podían seguir adelante ignorando lo que había fallado, lo que había quedado sin resolver, lo que se había roto sin ser reparado. Ángela, con el corazón latiendo desbocado, sentía como cada palabra de Christian resonaba en ella, un eco que removía las cicatrices del pasado y las esperanzas perdidas. Pero en medio de esa tormenta emocional, algo nuevo comenzaba a nacer, la aceptación. No era una solución definitiva, pero sí un reconocimiento de que, al menos, podían mirar al futuro con una claridad que antes les había sido ajena. Lo sé, susurró Christian, con una voz rota por el arrepentimiento, pero también por la sinceridad. Me duele ver cómo llegamos hasta aquí, pero en algún punto, ambos sabíamos que esto podía pasar. Y aunque no sea lo que queríamos, hay algo importante en reconocerlo. A veces, querer no basta. Ángela sintió como las palabras de Christian se deslizaban sobre su alma, aliviando las heridas que habían permanecido cerradas por tanto tiempo. A pesar de la confusión y el dolor, había en su pecho una pequeña chispa de entendimiento, de aceptación. La herida aún sangraba, pero ya no era la misma. Había espacio para algo más, algo menos dependiente de las expectativas ajenas y más centrado en lo que realmente necesitaban. Gracias, Christian, murmuró Ángela con un suspiro largo, casi como si dejara ir una carga invisible. Gracias por todo lo bueno, por todo lo que aprendí, por todo lo difícil. Porque al final, lo que más nos define es nuestra humanidad. Y eso es lo que nos hace reales. Christian la miró, sus ojos oscuros llenos de una tristeza profunda, pero también de una aceptación serena. La mano que había descansado en su mejilla aún ardía en la memoria de Ángela, un toque suave pero lleno de la carga de todo lo no dicho. Por un instante, todo pareció detenerse. Los rencores, las dudas, las incertidumbres del futuro, todo se disolvió en ese gesto de comprensión. Si alguna vez necesitas algo, Ángela, siempre estaré aquí, dijo Christian con la voz quebrada, pero firme, dejando caer sobre ellos una última promesa de apoyo, sin importar los caminos que decidieran seguir. El aire fresco que entraba por la ventana se sentía diferente ahora, como una promesa de renovación, de cambio. Las luces de la ciudad seguían brillando, pero ahora, en el silencio de la habitación, todo parecía más distante, más pequeño. Ángela y Christian, aunque compartiendo el mismo espacio, estaban más lejos que nunca, pero al menos, por un breve momento, ambos habían encontrado un refugio en la verdad. La luna seguía iluminando sus rostros, suaves y serenos, mientras fuera, en la vastedad del cielo estrellado, el futuro se desplegaba ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades. El amor, en su forma más cruda y desordenada, había dado paso a algo más, un entendimiento profundo de que, a veces, lo que se necesita no es una respuesta, sino la valentía de enfrentar lo que se es, con todas las cicatrices y las imperfecciones. Y aunque el futuro aún estaba lleno de preguntas, algo había cambiado.
La aceptación, aunque dolorosa, era un paso hacia adelante. Ya no eran las mismas personas que se habían conocido, pero, de alguna manera, ambos sabían que, en este momento, con sus corazones abiertos, podrían seguir adelante. Tal vez no juntos, tal vez en diferentes caminos, pero con la certeza de que, al menos por ahora, habían encontrado la paz en medio de la tormenta.